Hola y bienvenidos a nuestro canal. La historia que estáis a punto de escuchar es un torbellino de traición familiar, venganza calculada y un amor que surge de las cenizas del dolor. Es una historia sobre cómo una mujer, dada por muerta, regresa de entre los muertos para reclamar no solo lo que es suyo, sino para destruir a aquellos que la arrojaron a las llamas. Preparaos para un drama de alto voltaje que os mantendrá en vilo hasta el último segundo. La agonía de arder viva en un sótano cerrado fue mi último recuerdo antes de despertar el mismo día en que mi traicionera hermana me obligó a casarme con su prometido, un multimillonario demente. Ella había orquestado mi asesinato para robar mi herencia en mi vida pasada. Esta vez, interpretaría a la perfección el papel de esposa devota mientras me aseguraba de que fuera ella la que acabara entre las llamas. El olor a gasolina y plástico derretido todavía me quemaba los pulmones cuando cogí aire. Me llevé las manos a la cara, esperando sentir la piel carbonizada y el calor abrasador. En cambio, mis dedos se encontraron con unas mejillas lisas e intactas. Estaba sentada en una lujosa butaca de terciopelo en el soleado vestidor de la finca de mi familia en La Moraleja, Madrid. No había fuego, no había humo. Clara, ¿me estás escuchando? La voz cortó mi pánico como un bisturí. Parpadeé, mi visión se ajustó a la brillante luz de la mañana. Y allí estaba ella, mi hermana mayor, Sofía de la Torre, la hija predilecta, la heredera indiscutible. Se paseaba por el suelo con un batín de seda, su rostro perfecto contraído en una máscara de desesperación teatral. Detrás de ella, retorciéndose las manos, estaba nuestra madre, Beatriz. Tienes que hacerlo, Clara, suplicó Sofía, aunque su tono tenía el filo de una orden. Tienes que ponerte el velo. Alejandro Valiente es un monstruo. ¿Has oído los rumores en el club de campo? Dicen que tortura a su personal, que perdió la cabeza después del accidente. Encerró a su último fisioterapeuta en la bodega durante 3 días. No puedo casarme con él. No sobreviviré. La miré fijamente, con la sangre rugiendo en mis oídos. Conocía este día, el 14 de junio, el día de la fusión Valiente de la Torre. El día en que mi familia ofreció una novia al infame Alejandro Valiente para salvar nuestra naviera de la bancarrota. En mi vida pasada, esta misma escena se había desarrollado. Lloré. Le supliqué a nuestra madre que no me convirtiera en el cordero sacrificial, pero Beatriz había mirado hacia otro lado, y Sofía me había forzado a ponerme el vestido de pronovias de 200.000 euros. Me habían enviado a la finca de los Valiente, absolutamente aterrorizada. Había tratado a Alejandro como el monstruo que todos decían que era. Me encogía cuando se movía, cerraba la puerta de mi dormitorio con llave, y, finalmente, huí directamente a los brazos del amante secreto de Sofía, Mateo, el encantador primo de Alejandro con ojos de serpiente. Mateo había prometido ayudarme a escapar. En su lugar, utilizó mi huida frenética para incriminar a Alejandro por mi secuestro, se apoderó de los votos por delegación de los Valiente y me encerró en un almacén abandonado en el puerto de Barcelona. Lo último que vi antes de que las llamas me consumieran fue a Sofía, de pie y a salvo detrás del cristal del Mercedes de Mateo, llevando los diamantes de la herencia de mi madre, sonriendo mientras Mateo lanzaba la cerilla. Clara, espetó mi madre, interrumpiendo mi ensoñación. Tu hermana es delicada. Tiene un futuro en la política, en la alta sociedad. Tú, bueno, siempre has sido un poco hogareña. Puedes manejar una vida tranquila fuera del ojo público. La familia Valiente ha aceptado la sustitución siempre que una de las de la Torre firme los papeles. Delicada. La palabra casi me hizo reír a carcajadas. Mi delicada hermana me había visto arder hasta la muerte. Me levanté lentamente. El dolor fantasma residual en mis huesos se solidificó en algo frío, duro y afilado. El pánico se había ido. En su lugar, había una claridad cristalina. Si Alejandro Valiente era un monstruo, entonces yo era un fantasma, y los fantasmas no le temen a la oscuridad. De acuerdo, dije en voz baja. Sofía dejó de pasearse. Parpadeó, desconcertada por mi total falta de resistencia. De acuerdo, lo haré, me pondré el velo. Me casaré con él, dije, caminando hacia el vestido de novia de encaje y pedrería que colgaba en la esquina. Extendí la mano, pasando los dedos por el costoso tejido. Pero quiero que la escritura de la villa de verano en Sotogrande esté a mi nombre para medianoche, y quiero el collar de zafiros de la abuela. Mi madre se atragantó. Clara, esto es extorsión. En un momento como este, considéralo una paga por peligrosidad, repliqué, girándome para mirarlas a los ojos. ¿Queréis que entre en la boca del lobo para que vuestra niña de oro pueda fugarse con sus secretos? Pagado saldré por esa puerta ahora mismo y podréis explicar a los abogados de los Valiente por qué falta la novia. Sofía me fulminó con la mirada, su máscara se deslizó por una fracción de segundo para revelar a la mocosa malcriada y despiadada que había debajo.
Bien, escupió. Quédate con la casa, quédate con el collar, pero ponte el maldito vestido. 2 horas después, estaba sentada en la parte trasera de un Rolls Royce con los cristales tintados, en dirección a la apartada finca de los Valiente conocida como Miramar. No hubo una gran ceremonia, ni un paseo por el altar. La condición de Alejandro supuestamente hacía imposibles las apariciones públicas. Íbamos a firmar el certificado de matrimonio en presencia de un juez en su estudio privado. Cuando las puertas de hierro de Miramar se abrieron, miré mi reflejo en la ventanilla tintada. No era la chica aterrorizada y llorosa de mi primera vida, era una mujer que ya se había arrastrado por el infierno. Cualquier locura que poseyera Alejandro Valiente no podía ser peor que la familia que dejaba atrás. Miramar era menos un hogar y más una fortaleza construida en los acantilados escarpados que daban al tempestuoso mar Mediterráneo. Estaba rodeada de hectáreas de un denso e implacable bosque de pinos. Cuando el coche se detuvo, la puerta fue abierta por Héctor, el imponente jefe de seguridad de Alejandro. Era una montaña de hombre, un antiguo miembro del GEO, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. En mi vida anterior, me había aterrorizado. Hoy, salí del coche, me alisé la falda del pesado vestido de pronovias y le ofrecí un asentimiento educado y firme. Héctor pareció ligeramente sorprendido. Señorita de la Torre, o supongo, señora Valiente ahora. El juez está esperando en la biblioteca. Guíeme, Héctor, dije con calma. El interior de la mansión era sofocantemente oscuro. Pesadas cortinas de terciopelo cubrían los enormes ventanales arqueados, bloqueando el sol de la tarde. Todas las bombillas estaban atenuadas a un brillo bajo y ambarino. El señor Valiente está teniendo un día difícil, advirtió Héctor en voz baja mientras nos acercábamos a un pesado conjunto de puertas de roble. Mantenga la voz baja, no haga movimientos bruscos. Si le dice que salga de la habitación, salga inmediatamente. ¿Entendido? Perfectamente, mentí. Entramos en la biblioteca. El juez, un hombre de aspecto nervioso que se secaba el sudor de la frente, me acercó apresuradamente el registro encuadernado en cuero. Firmé Clara de la Torre con mano firme. ¿Dónde está mi marido?, pregunté. Un repentino y violento estruendo resonó desde el fondo de la habitación. El juez dio un respingo, casi dejando caer su pluma. En las sombras, cerca de la chimenea apagada, una figura alta estaba de pie sobre un decantador de cristal destrozado. Alejandro Valiente. Incluso envuelto en la oscuridad, su presencia era abrumadora. Era alto, de hombros anchos y vestido con un traje negro perfectamente cortado pero arrugado. Su pelo oscuro estaba revuelto y su respiración era pesada, entrecortada, como la de un depredador acorralado. Cuando se volvió hacia la tenue luz, vi las cicatrices. Una terrible y dentada red de quemaduras trazaba el lado izquierdo de su mandíbula y desaparecía por su cuello dentro del cuello de su camisa. Los restos de la infame explosión del yate frente a la costa de Puerto Banús que había matado a su padre y supuestamente fracturado su mente. En mi primera vida, verlo me había sumido en un pánico ciego. Había retrocedido, sollozando. Esta vez, me quedé perfectamente quieta. Enviaron a la de repuesto. La voz de Alejandro era un graznido bajo y grave que parecía hacer vibrar las tablas del suelo. Dio un paso adelante, sus penetrantes ojos azul hielo fijos en los míos. Había una energía peligrosa y volátil que emanaba de él. ¿Dónde está Sofía? Sofía decidió que prefería no ser asesinada mientras duerme por un loco, dije. Mi voz era firme, resonando ligeramente en la vasta habitación. El juez jadeó. Héctor se tensó, dando medio paso adelante. Alejandro se detuvo. Una extraña y peligrosa sonrisa tiró del lado no cicatrizado de su boca. ¿Y tú? ¿No tienes miedo de loco? He conocido a verdaderos monstruos, Alejandro, dije, sosteniendo su mirada sin pestañear. Tú solo pareces un hombre que sufre. Me alejé del juez, levanté el pesado dobladillo de mi vestido y caminé directamente hacia él. De cerca, pude ver los finos temblores en sus manos. Estaba sangrando. Un trozo del decantador de cristal le había cortado la palma. Había destrozado el cristal con su propia mano. Sin pedir permiso, extendí la mano y tomé suavemente su mano sangrante. Sentí cómo se estremecía. Un hombre enorme y poderoso retrocediendo ante un simple toque. Héctor, dije, sin apartar la vista de Alejandro, tráigame un botiquín. Durante las siguientes 3 semanas, desmantelé pieza por pieza el mito de la locura de Alejandro Valiente. No estaba loco. Sufría de un severo y no tratado trastorno de estrés postraumático complejo, sobrecarga sensorial y una cegadora culpa del superviviente. La explosión del yate no solo lo había marcado físicamente, había destrozado su sistema nervioso. Las luces brillantes se sentían como golpes físicos. Los ruidos fuertes y repentinos desencadenaban violentos flashbacks de la explosión. Los médicos que su primo Mateo había contratado,
específicamente un tal doctor Ricardo Arias, lo habían estado sobremedicando con antipsicóticos, convirtiéndolo en un fantasma errático y volátil en su propia casa. Despedí al doctor Arias en mi cuarto día, cuando Mateo llamó a la casa, indignado, amenazando con usar su poder notarial para intervenir. Le colgué y le pedí a Héctor que bloqueara su número del sistema central de la finca. Ordené que las pesadas cortinas se abrieran, solo una rendija al principio, dejando que la luz natural se filtrara lentamente. Reemplacé su aterrador cóctel de pastillas con una estricta rutina de silencio. Comía cada comida con él en silencio. Cuando tenía terrores nocturnos, despertando gritando y debatiéndose, no huía como hacían las enfermeras. Me sentaba en el borde de su cama, sosteniendo su mano marcada por las cicatrices, hablando en una cadencia baja y rítmica hasta que su respiración se acompasaba con la mía. Poco a poco, la bestia de Miramar comenzó a darse cuenta de que no era una presa ni una amenaza. Yo era su ancla. Y a medida que su mente se despejaba, el brillante y despiadado multimillonario que había construido el imperio valiente comenzó a despertar. La verdadera prueba llegó un martes por la tarde. Estaba sentada en el invernadero leyendo un libro cuando las pesadas puertas de roble se abrieron. Héctor entró, con aspecto profundamente disgustado. Señora Valiente, tiene visitas. Antes de que pudiera anunciarlos, Sofía lo apartó del brazo de Mateo. Mi hermana se veía radiante con un traje de tuit rosa de diseño, su pelo perfectamente peinado. Mateo se veía tan pulcro y reptiliano como siempre, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Habían venido a regodearse. Esperaban encontrarme convertida en una cáscara marchita y traumatizada. Esperaban encontrarme suplicando volver a casa. Clara jadeó Sofía, llevándose una mano de manicura perfecta al pecho con falsa compasión. Oh, pobrecita, estábamos tan preocupados. Mateo insistió en que viniéramos a ver cómo estabas. ¿Te tiene encerrada aquí? Lentamente, cerré mi libro y me puse de pie. Llevaba un sencillo y elegante vestido de seda verde esmeralda. Pero lo que llamó la atención de Sofía al instante fueron las joyas. Descansando sobre mi clavícula estaba el legendario corazón valiente, un collar de diamantes impecable de 50 quilates que había pertenecido a la madre de Alejandro. Era una pieza de joyería por la que Sofía había llorado abiertamente cuando todavía estaba prometida con él. Los ojos de Sofía se salieron de sus órbitas. Su mandíbula literalmente cayó. Estoy perfectamente bien, Sofía sonreí. Una genuina sonrisa de depredador. Mi marido me trata excepcionalmente bien. Mateo se burló, abandonando el acto de novio comprensivo. Déjate de tonterías, Clara, conozco a mi primo. Ese hombre pertenece a un psiquiátrico. Estamos aquí para ofrecerte una salida. Firma estos papeles testificando su incompetencia mental y me aseguraré de que recibas un generoso acuerdo cuando me haga cargo de la empresa. Arrojó una carpeta de Manila sobre la mesa de café de cristal. Antes de que pudiera hablar, una voz tan fría como el cero absoluto resonó desde la puerta. Creo que mi esposa es bastante capaz de gestionar sus propios asuntos, Mateo. Sofía y Mateo se dieron la vuelta. De pie en la puerta, enmarcado por el sol de la tarde, estaba Alejandro. No estaba encorvado. No temblaba en las sombras. Estaba vestido con un traje de carbón a medida, afilado como una navaja. Cada centímetro de él era el titán de la industria terriblemente poderoso que había nacido para ser. Sus cicatrices solo lo hacían parecer más imponente, más peligroso. Entró en la habitación, sus ojos fijos en Mateo con intención asesina. Pero cuando llegó a mí, su comportamiento cambió por completo. Colocó una mano grande y cálida en la parte baja de mi espalda, atrayéndome hacia su costado. La posesividad en el gesto era absoluta. Sofía miró al multimillonario alto y devastadoramente guapo que tenía delante, luego miró el diamante de valor incalculable que descansaba en mi pecho. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro, reemplazada instantáneamente por unos celos enfermizos y retorcidos. Había descartado a un rey, pensando que era un monstruo, y me lo había entregado directamente a mí, y supe en ese preciso momento que la iba a volver completamente loca. El silencio en el invernadero después de la declaración de Alejandro fue absoluto. La boca de Sofía se abría y cerraba como un pez moribundo, sus ojos iban y venían entre la imponente figura de mi marido y el diamante multimillonario que descansaba sobre mi piel. Mateo, sin embargo, recuperó su compostura grasienta, aunque la vena que palpitaba en su sien delataba su pánico. Alejandro Mateo forzó una risa, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón de diseño. Me alegra verte de pie, pero no finjamos que esto es una recuperación milagrosa. El doctor Arias dejó muy claro que tus momentos de lucidez son fugaces. No estás en condiciones de dirigir Industrias Valiente. Alejandro no levantó la voz. No era necesario.
La calma letal y silenciosa que emanaba de él era mucho más aterradora que cualquiera de sus arrebatos anteriores. El Dr. Arias se enfrenta actualmente a una investigación por parte del Colegio de Médicos por prescribir en exceso sedantes altamente regulados. Una queja presentada por mi esposa. También descubrirás que tu autorización de seguridad para la Torre Valiente ha sido revocada, Mateo. Mis abogados, específicamente el abogado Herrera, se pondrán en contacto contigo en relación con los 42 millones de euros que faltan de las cuentas de logística europeas. Mateo se puso del color del pergamino viejo. ¿Estás loco? No tienes pruebas. Fuera de mi casa, dijo Alejandro en voz baja. Antes de que le pida a Héctor que os arroje físicamente por el acantilado. Huyeron. Sofía prácticamente tropezó con sus tacones de diseñador en su prisa por escapar de la presencia sofocante del hombre al que tan casualmente había descartado. Una vez que las pesadas puertas delanteras se cerraron de golpe, la tensión en los hombros de Alejandro finalmente se rompió. Se apoyó pesadamente en la gran escalera, con la respiración entrecortada. El esfuerzo de interpretar al magnate despiadado había agotado su frágil resistencia. Me acerqué, pasando mi brazo por su cintura, dejando que me usara como muleta. Lo hiciste perfectamente, murmuré, guiándolo de vuelta al tranquilo santuario de la biblioteca. Me miró, sus ojos azul hielo escrutando mi rostro. Sabías que estaba malversando. Le indicaste a Herrera exactamente dónde buscar en los libros de contabilidad offshore. ¿Cómo, Clara? ¿Cómo podía una mujer mantenida completamente aislada por su familia conocer las complejidades de las empresas fantasma de mi primo? Lo acomodé en su sillón de cuero y le serví un vaso de agua. En mi vida pasada, Mateo se había jactado de sus crímenes financieros mientras yo estaba encerrada en ese almacén. Había expuesto todo su plan maestro, seguro de que estaría muerta antes de que pudiera repetirlo. Presto atención a las cosas que la gente cree que no veo, respondí con cuidado. Me senté en el reposapiés a sus rodillas, mirando su rostro guapo y lleno de cicatrices. Pero la malversación es solo el principio, Alejandro. Mateo no solo quería tu dinero, quería destruirte. Respiré hondo. Esta era la apuesta. Necesitas que Héctor investigue a un mecánico llamado Gregorio Herrero. Trabajaba en la marina de Puerto Banús el verano en que explotó el yate de tu padre. Mateo saldó su hipoteca una semana después del funeral. Alejandro se quedó helado. El vaso de agua en su mano temblaba violentamente, el agua se derramaba por el borde. La explosión del yate era el epicentro de su trauma. El fuego, el grito de su padre, la aplastante culpa de haber sobrevivido mientras Arturo Valiente perecía. Todos lo habían llamado un trágico fallo del motor. ¿Qué estás diciendo? La voz de Alejandro era un susurro áspero y agonizante. Estoy diciendo que no estás loco porque sobreviviste a un accidente, dije con fiereza, agarrando su mano temblorosa. Te volvieron loco con un intento de asesinato. Mateo voló ese barco, Alejandro, y vamos a demostrarlo. La transformación de mi marido durante el mes siguiente fue impresionante. Impulsado por una furia fría y justiciera, la niebla del trauma se disipó por completo. Era un hombre poseído. Convirtió el tercer piso de Miramar en una sala de guerra. Héctor desplegó un equipo de investigadores privados en Marbella, rastreando a Gregorio Herrero, que había estado viviendo lujosamente en una villa frente al mar bajo un nombre falso. Mientras tanto, yo desempeñaba mi papel. Asistía a los almuerzos de la alta sociedad que antes había evitado. Lucía las joyas de los Valiente. Bebía champán. Y observaba cómo mi hermana se desmoronaba. Sofía estaba perdiendo la cabeza. La naviera de la torre seguía al borde del abismo porque Alejandro había detenido los fondos prometidos para la fusión a la espera de una auditoría financiera. Mi madre, Beatriz, estaba vendiendo desesperadamente las reliquias familiares para mantener las apariencias. Sofía, despojada de su futuro dorado y públicamente eclipsada por la hermana a la que siempre había tratado como a la basura, se desesperó. Empezó a dejarme frenéticos mensajes de voz suplicándome que le devolviera la casa de Sotogrande, llorando porque Mateo actuaba de forma errática y distante. Ignoré cada una de sus llamadas. El clímax de nuestra guerra silenciosa llegó la noche de la gala anual de la Fundación Valiente, celebrada en el Hotel Ritz de Madrid. Era el evento social de la década, sobre todo porque marcaba la primera aparición pública de Alejandro Valiente en 3 años. Llevaba un vestido de seda azul medianoche hecho a medida, con la espalda descubierta, que se adhería a cada curva. El diamante del corazón Valiente descansaba pesadamente sobre mi pecho. Cuando Alejandro y yo salimos de la limusina, los flashes de las cámaras de los paparazzi iluminaron la noche como un relámpago. Alejandro no se inmutó. Caminó con la gracia de un depredador, su mandíbula marcada por las cicatrices orgullosamente firme, su mano descansando posesivamente en la parte baja de mi espalda. El salón de baile era un mar de terciopelo, diamantes y cotilleos susurrados.
Mientras descendíamos la gran escalera, la sala quedó en completo silencio. Todos esperaban ver a un loco destrozado y arrastrando los pies. En cambio, vieron a un rey regresando a su trono con su reina a su lado. Al otro lado de la sala, los vi. Beatriz parecía demacrada bajo su pesado maquillaje. Sofía llevaba un escandaloso vestido rojo sangre, mirándome con un odio tan tóxico que prácticamente irradiaba por toda la sala. Mateo estaba a su lado, sudando profusamente, bebiendo un vaso de bourbon. «Es la hora del espectáculo», me susurró Alejandro al oído, su aliento enviándome un escalofrío por la espalda. A mitad de la velada, Sofía hizo su movimiento. Acaparó a Alejandro cerca de las puertas del balcón mientras yo estaba aparentemente distraída hablando con el alcalde. Observé de reojo cómo mi hermana realizaba una actuación magistral. Extendió la mano, tocando el brazo de Alejandro, sus ojos grandes y llenos de lágrimas falsas. Alejandro gimió lo suficientemente alto como para que los miembros de la alta sociedad cercanos la oyeran. Cometí un terrible error. Mi madre me obligó a renunciar a ti. Hizo que Clara ocupara mi lugar porque sabía que Clara era lo suficientemente manipuladora como para asegurar la fusión. Pero nunca dejé de quererte. Clara te está utilizando. Mateo me dijo que planea hacer que te internen. Alejandro miró la mano de Sofía en su brazo como si fuera una cucaracha. Sofía dijo, su voz se oyó sin esfuerzo por encima del cuarteto de cuerda. La música pareció vacilar mientras la gente se giraba para mirar. Mi esposa es la única razón por la que estoy aquí esta noche. Si alguna vez vuelves a tocarme o a pronunciar el nombre de mi esposa, me encargaré personalmente de que la familia de la Torre se vea reducida a vivir en una caja de cartón bajo un puente de la M30. Sofía retrocedió como si la hubieran abofeteado, su rostro ardiendo en un carmesí violento mientras la multitud circundante jadeaba y comenzaba a susurrar. Antes de que pudiera formar una respuesta, el micrófono del escenario principal chirrió con retroalimentación. Mateo estaba de pie en el podio, con aspecto desesperado y enloquecido. Sabía que el cerco se estaba cerrando. Había planeado un golpe de estado hostil en la junta directiva para la mañana siguiente y necesitaba la opinión pública de su lado esta noche. Señoras y señores, anunció Mateo, su voz temblando ligeramente. Pido disculpas por la interrupción, pero como director ejecutivo en funciones de Industrias Valiente, tengo un grave anuncio que hacer. Me duele decir esto, pero mi primo Alejandro no está bien. Su repentina aparición esta noche es el resultado de la manipulación de su nueva esposa, Clara de la Torre. Por la seguridad de la empresa, la Junta votará mañana para colocar a Alejandro bajo una tutela psiquiátrica involuntaria. El salón de baile estalló en murmullos de asombro. Beatriz parecía triunfante. Sofía sonrió con suficiencia, secándose las lágrimas falsas. Alejandro no se apresuró, caminó lentamente hacia el escenario. La multitud se apartó para él como el mar rojo. Subió los escalones, empequeñeciendo por completo a Mateo. Mateo trató de mantenerse firme, pero la abrumadora intimidación de Alejandro Valiente lo obligó a dar un paso atrás. Alejandro ajustó el micrófono. Mi primo siempre ha tenido un don para el drama, pero por desgracia para él, ya no es el director ejecutivo en funciones, ni es un empleado de Industrias Valiente. Alejandro hizo una señal al fondo de la sala. La enorme pantalla del proyector detrás del escenario cobró vida. Durante el último mes, auditores independientes han descubierto una red de empresas fantasma offshore creadas por Mateo Valiente, habló Alejandro con claridad, su voz resonando en la sala en silencio sepulcral. Documentos, transferencias bancarias y libros de contabilidad aparecieron en la pantalla. Ha malversado 42 millones de euros, pero el robo corporativo es el menor de sus crímenes. La pantalla cambió. Mostraba un fotograma congelado de una grabación de seguridad de una marina de Marbella fechada hace 3 años. Mostraba a Mateo entregando un grueso maletín a un mecánico. La siguiente diapositiva era una confesión jurada y firmada de Gregorio Herrero. Mateo no solo robó de mi empresa. La voz de Alejandro bajó a un gruñido letal. Plantó el explosivo 4 en el Odyssey. Asesinó a mi padre, Arturo Valiente, e intentó asesinarme a mí. El caos estalló. Mateo se lanzó hacia el borde del escenario, tratando de huir por la salida de servicio. Pero Héctor y 3 guardias de seguridad encubiertos ya estaban allí. Arrojaron a Mateo al suelo, sujetándole los brazos a la espalda justo cuando las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. El inspector Morales de la Policía Nacional entró con 4 agentes uniformados. Mateo Valiente queda detenido por el asesinato de Arturo Valiente, intento de asesinato y fraude corporativo, anunció Morales. El chasquido de las esposas cortó el griterío de la multitud. Caminé lentamente hacia mi madre y mi hermana. Estaban paralizadas por el terror, viendo cómo su billete de oro, su salvador secreto, era sacado de la sala encadenado. Clara,
se ahogó Beatriz, su rostro pálido y tembloroso. Clara, por favor. La fusión, sin Mateo, la fusión con los valientes es nuestra única esperanza. Tienes que hablar con tu marido. Eres una de la Torre. Soy una valiente, la corregí, mi voz fría como el hielo. Y no hay fusión. Mientras estabais ocupadas tratando de venderme a un monstruo, yo estaba ocupada comprando vuestra deuda. Ahora soy la dueña de la naviera de la Torre, madre. Soy la dueña de la finca de la Moraleja. Soy la dueña de los coches, de los fondos fiduciarios y de la ropa que lleváis puesta. Sofía me miró fijamente, su mente fracturándose mientras la realidad de su completa y absoluta ruina la invadía. La vida lujosa a la que se sentía con derecho, el hombre al que amaba, la riqueza que adoraba, todo ello, desaparecido en un instante. No, susurró Sofía, con los ojos desorbitados y maníacos. No, 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 esto es mío, me has robado la vida. Eres la de repuesto, no eres nada. Soltó un grito espeluznante y se abalanzó sobre mí, sus garras de manicura apuntando a mi cara. Ni siquiera llegó a la mitad del camino. Dos de los guardias de seguridad de Alejandro la agarraron por los brazos. Se debatió salvajemente, gritando obscenidades, su pelo perfecto cayendo en un desastre enmarañado sobre su rostro, su vestido de diseñador rasgándose por las costuras. Soltadme, soy la heredera, soy Sofía de la Torre, es una bruja, se quemó en un incendio. La vi arder, gritó Sofía. La locura absoluta se apoderó de sus ojos, estaba alucinando, su mente incapaz de hacer frente a la magnitud de su derrota, soltando los crímenes de una vida pasada que nadie más podía entender. La gente retrocedió horrorizada. Alejandro se acercó a mi lado, rodeando mis hombros con un brazo protector mientras veíamos a mi hermana desmoronarse por completo. Llamen a una ambulancia, dijo Alejandro al director del hotel con calma. Parece que mi cuñada está sufriendo un brote psicótico severo. La justicia poética es algo hermoso. 6 meses después, Beatriz de la Torre vivía en un apartamento de 2 habitaciones en un lúgubre suburbio de Madrid, trabajando como recepcionista en una clínica dental solo para pagar sus deudas legales restantes. A Mateo se le negó la fianza y esperaba un juicio federal, enfrentándose a cadenas perpetuas consecutivas en una prisión de máxima seguridad. Y Sofía fue internada en el Instituto Psiquiátrico de Pinos Reales, exactamente el mismo centro de alta seguridad y fuertemente medicado en el que Mateo había intentado meter a Alejandro. La visité una sola vez. Se sentaba en una silla acolchada, mirando fijamente a la pared, meciéndose de un lado a otro, susurrando sobre fuego y diamantes perdidos. Dejé una sola rosa blanca impecable en su cama y nunca miré atrás. Estaba de pie en el balcón de Miramar, la brisa del mar agitando mi pelo alrededor de mi cara. Las pesadas cortinas oscuras de la casa habían desaparecido, reemplazadas por cristaleras de suelo a techo que dejaban entrar la brillante y hermosa luz del sol. Unos brazos fuertes me rodearon la cintura por detrás, atrayéndome hacia un pecho ancho y cálido. Alejandro me dio un suave beso en el lado del cuello. Sus cicatrices seguían allí, pero los fantasmas que lo atormentaban se habían ido. Él estaba completo. Ambos estábamos completos. ¿En qué estás pensando, señora valiente?, murmuró. Me recosté en él, mirando el horizonte infinito, el olor fantasma del humo finalmente desaparecido para siempre de mi memoria. Solo pensaba en lo mucho que me gusta la luz, sonreí. Y así concluye nuestra historia de una venganza servida no fría, sino directamente desde las llamas del infierno. Una prueba de que a veces, para reconstruirte, primero debes ver arder el mundo que te hizo daño. Si te ha fascinado esta historia de retribución definitiva, renacimiento y recuperación del control de una familia tóxica, asegúrate de darle al botón de me gusta. No olvides compartir este video con cualquiera que ame un buen giro dramático, y suscríbete al canal para más dramas de la vida real, traiciones y karma satisfactorio. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo episodio. Gracias por escuchar, y hasta la próxima.